Y nada, hice este videíto, como yo les dije ayer. Este trabajo lo vamos a hacer el día de hoy, en las horas de la profe Ana Chalave, ¿sí? Este trabajito lo tienen que presentar las personas que no aprobaron digamos, la primera evaluación del territorio y capitalismo global. Em, pero también mañana en la hora de la profe Chalave hagan el trabajo de proyecto. ¿Sí? Yo le voy a enviar a Gastón el material ya, para que ustedes puedan hacer eso en la hora de la profe Ana Chalave. Las consignas son las que pudimos copiar en el curso. Las de proyecto eran cuatro. Y bueno, eso también, ese trabajito, también tienen que realizarlo todos, sin excepción. Mañana aprovechen la hora de la profe Ana Chalave, como no pudimos trabajarlo en clase, aprovechen mañana. Lo vamos a hacer de a dos al trabajo y bueno, recuerden subirlo a una plataforma y el viernes lo vemos bien. Em, También quisiera, chicos, que aprovechen esas horitas que no van a estar con la profe Chalave, para ir trabajando acerca de todas esas preguntas que yo les di en el trabajo anterior del proyecto, no en este que van a hacer ahora, sino en el trabajo anterior del proyecto. Entonces, no sé si se acuerdan que yo les puse una serie de preguntas para ir delimitando el problema. Quisiera que lo hagan, así lo podemos revisar el viernes, ¿sí? Eran como 7 u 8 preguntas que había que responder: qué, cómo, cuánto, etcétera. Ahí las tienen anotadas, como para responder eso. Está también en el librito que le voy a mandar eh, a, a Gastón, ¿sí? De ahí, con ese librito que le voy a mandar a Gastón, vamos a trabajar el trabajo anterior y este trabajo práctico, el de ahora, de proyectos. ¿Sí? Entonces recuerden, los 4 puntitos que copiamos en clases los realizan en la hora de la profe Chalave las personas que desaprobaron proyecto rinden eso el viernes. Y los que desaprobaron territorio de capitalismo global van a rendir este trabajito, que es este, mm, formación histórica del Estado en América Latina, elementos teórico-metodológicos para su estudio, de Oscar Oslak. Aquí nosotros vamos a ver ya el Estado que vimos hoy en clases. Vamos a ver algunas delimitaciones conceptuales. Por ejemplo, Estado ya vimos hoy, nación, Estado nacional. Esas son, digamos, algunas cosas que vimos hoy, pero Oslak las ve muchísimo más a fondo, ¿sí? Él le va a explicar qué es un Estado bien, por qué no puede existir un Estado digamos, por qué no puede existir un Estado sin nación y sí puede existir una nación sin Estado, como lo fue mucho tiempo el pueblo judío, ¿sí? O lo es el pueblo gitano, que, digamos, los gitanos, por ejemplo, no tienen una ubicación geográfica territorial como nosotros, digamos, como la República Argentina, pero sin embargo son un pueblo, porque comparte costumbres, historia, pasado, ¿sí? Pero que no tienen Estado. Son una nación sin Estado, pero sí puede existir, digamos, eso puede existir, una nación sin Estado, es decir, un pueblo sin un territorio, no, normas jurídicas, sin un presidente, sin la nación jurídicamente organizada, digamos. Y después tenemos por el otro lado el Estado Nacional, que vendría a ser como la conjunción de estos dos. ¿Sí? Yo les explicaba hoy, tenemos diferentes tipos de Estado. El más conocido que tenemos nosotros es el Estado Nacional. Un Estado que está delimitado territorialmente con una constitución y que parte del supuesto de que es habitado o que todos sus habitantes son ciudadanos de ese Estado. Pero yo les dije hoy, cuando abordamos la problemática de los estados frente a la globalización y el mercado, que eso no es tan así, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver hoy. También vamos a ver en este trabajito, digamos, cuál fue el proceso social, o cuáles fueron los procesos sociales que le dieron origen al Estado, ¿sí? Porque fíjense, acá dice, el Estado no surge entonces por generación espontánea, ni tampoco es creado en el sentido que alguien formalice su existencia mediante un acto ritual. Es decir, que el Estado, los Estados nacionales, el Estado argentino, brasileño, paraguayo, no apareció de un día para el otro, ¿sí? No es espontáneo, ni tampoco a partir de la Constitución queda creado un Estado, ¿sí? A partir
de la sanción de una constitución nacional, porque fíjense, yo les daba el ejemplo de Argentina. Argentina sancionó la constitución en 1853, digamos, la que es aceptada con retoque hasta el día de hoy. Pero en ese tiempo no existía el Estado Nacional Argentino, porque mediante ese acto de sancionar la constitución no es suficiente para que constituya un Estado. Nosotros recién nos constituimos como Estado Nacional Argentino en 1880. En 1853 teníamos uno de los elementos del Estado que va a abordar aquí Oxlack, porque Oxlack también va a ver los elementos del Estado, que era la Constitución, pero una Constitución que no estaba aceptada por todas las provincias. Recién en 1880 nos convertimos en Estado Nacional. Antes no. Entonces, el Estado no surge por generación espontánea ni mediante un acto, un ritual, ¿sí? Por ejemplo, la sanción de la Constitución, sino que es resultante de un proceso histórico. ¿Sí? Mire, la existencia del Estado deviene, es decir, que viene de un proceso formativo a través del cual el Estado va adquiriendo un complejo de atributos a medida que va pasando la historia. ¿Sí? Es decir, que en el proceso de conformación histórica de los estados van adquiriendo sus elementos de estatidad, vamos a decir, es decir, los elementos que a nosotros nos hacen saber que estamos frente a un estado. ¿Sí? Los atributos de estatidad, vamos a decir. Pues entonces acá ustedes van a ver algunos ejemplos de estos atributos de estatidad, de cómo los estados a través de la historia fueron teniendo estos atributos, fueron consiguiendo estos atributos, ¿sí? Por ejemplo, les digo, miren, uno de los elementos del estado de los atributos de estatidad, digamos, elementos de estado y atributos de estatidad son lo mismo, es, por ejemplo, el reconocimiento de una comunidad internacional, ¿sí? Por ejemplo, un estado, uno de los elementos del estado o de los atributos de estatidad es el reconocimiento por parte de otro estado del mundo hacia esa unidad político-administrativa, ¿sí? Otro atributo de estatidad o elemento del Estado es el monopolio de la fuerza, ¿sí? El único que puede usar la fuerza policial, gendarmería, etcétera, es el Estado, porque tiene el monopolio de esa fuerza. Nadie más puede, digamos, sancionar como lo hace el Estado, ¿sí? Estos son algunos de los atributos de estatidad que también vamos a tener que ver en el trabajo esto. Este, mm, Aquí hay más referido a la estatidad, ¿sí? Por supuesto no van a tener que leer todos, chicos, vamos a leer hasta aquí. Emancipación y organización de los Estados Nacionales en América Latina. Esto ya no leemos, ¿sí? Es decir, que vamos a leer hasta la página 12 para hacer este trabajo. De acá para adelante. Bien, al final del trabajo, ustedes van a tener las consignas. Aquí. Y una breve comentario acerca de lo tratado aquí en el texto. Ustedes van a hacer de todas estas actividades, solamente van a hacer el punto 1, 2 y 3 y el 5. Solamente. El 4 no lo vamos a hacer. Aquí les pongo con rojito, no hacer. Y para esto leemos hasta la página 12. ¿Sí? Bien, ya saben cómo es. Disculpe que les insista de vuelta. Este, este trabajo solamente lo realiza la gente que desaprobó territorios de capitalismo global para rendirlo el viernes completo. Los demás, en la hora de la profe Ana Chalave, pónganse a completar bien el trabajo anterior de proyecto, ¿sí? Y empiecen el trabajo de proyecto que vimos el día de hoy, esos 4 puntitos. Porque, y bueno, y ese último, el trabajo que tendríamos que haber realizado hoy, porque solamente copiamos los puntos de proyecto, tiene que quedar realizado, es obligación su realización para las personas que desaprobaron el parcial de proyecto. Con eso lo voy a recuperar el viernes, ¿sí? Entonces, para el resto que no desaprobó proyecto, se pone a completar bien el trabajo número 1, perdón, el trabajo anterior, en el que se formulaba el problema, responden esas preguntas que yo les voy a preguntar el viernes y vamos a hablar sobre eso el viernes. Así que bueno, chicos, recuerden, por favor, estén bien atentos la gente que desaprobó las evaluaciones como para poder levantar esa nota, ¿sí?
Bien, entonces acá están los puntos. En una síntesis, explicar y distinguir el Estado, la nación y el Estado nacional. En una red conceptual, explicar los determinantes sociales de la formación del Estado, es decir, la forma, cómo se fueron formando los atributos de estatidad, los elementos del Estado, a través de la construcción social. Y en un cuadro conceptual, explicar las cuestiones sociales y los atributos de estatidad. Ahí ustedes tienen que anotar, son 5 atributos de estatidad más o menos, que son los más importantes, uno de los cuales son esta cuestión que le digo, el reconocimiento de los demás, de la comunidad internacional hacia el Estado es un atributo de estatidad. Y después de con todo lo que leyeron, me arman una definición. Eso es todo. Les dejo un abrazo, chicos. Me los envían por plataforma. Saludos a todos. Nos estamos viendo ya el viernes para seguir trabajando y ver, y ver el tema del avance del proyecto de investigación.